A continuación, vamos a dar una mirada constitucional de la salud. Y esta mirada la haremos de la mano de José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor Reyes. Buenos días a todos, a todas. Gracias por invitar a la Corte Constitucional a exponer tres cosas aquí sobre la salud en este importantísimo foro que discute, pues sin duda, uno de los temas más problemáticos, para decirlo menos, de nuestra actual realidad. Quiero, en primer lugar, pues agradecer a la Cámara, a la ANDI y a el presidente del Foro de la Salud, a don Anuar Rodríguez, y a todos ustedes, a todas ustedes por estar aquí hoy. Bien, voy a ir muy rápido en los 35 minutos que me han dado para hablar sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la salud. Bien, desde sus inicios la Corte ha sido una protectora de la salud de la población colombiana y quizá gracias a su jurisprudencia ha alcanzado avances significativos en su reconocimiento como derecho fundamental y por su protección básicamente a través de la vía de la tutela. La Corte ha reconocido que la protección del derecho a la salud tiene dos dimensiones como un bien jurídico de primera línea. El primero, conforme al artículo 49, la salud es un servicio público cuya organización, dirección y reglamentación corresponde al Estado. Y esta es una cuestión que es puntual y definitiva a propósito de la conferencia que acabamos de escuchar. Y la prestación debe ser orientada a satisfacer los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Y en ese sentido, el diseño de las políticas encaminadas a su efectiva prestación debe estar orientada al diseño de las políticas encaminadas a su efectiva prestación, la cual debe estar orientada, en fin, a la consecución de los fines del Estado, el artículo segundo básicamente de la Carta Constitucional. La segunda dimensión de ese derecho fundamental, en la cual ha sido, digamos, clara la evolución de la postura de la Corte, es, digamos, observar cómo en un primer momento la Corte entendió que la salud era simplemente un derecho por adscripción y en esa medida carecía del carácter de fundamental y por lo mismo esto obstaculizaba que pudiera ser protegido por la vía de la tutela. Con el tiempo ustedes observaron el derecho a la salud ya no era un derecho por adscripción, pues dada su trascendencia y su importancia, es decir, que la salud solo era fundamental si estaba comprometida la vida. La Corte Constitucional fue evolucionando hasta tenerla como un derecho fundamental y digo, bueno, en principio la salud era derecho fundamental básicamente cuando existían las condiciones de riesgo como las que tienen los niños dada la superioridad de sus derechos. Pero digamos que hay un punto que es como un hito trascendental, que es la sentencia T760 del año 2008, en la cual la Corte Constitucional, a partir de una sentencia de carácter estructural, con órdenes estructurales, detectó el grave y evidente problema que la salud arrastraba y en virtud, digamos, de la emergencia que en el 2009 se decretó, ustedes recordarán, por razón de unas órdenes que allí se dieron y sobre todo la insinuación de que se hiciera una regulación estatutaria, pues el Estado colombiano expidió en el año 2015 la ley 1751 de ese año, que se corresponde con la sentencia C-313 del 2014. Recordarán ustedes donde la Corte a espacio se dedicó a diseñar
bueno, y a controlar lo que entonces era un proyecto de ley estatutaria, digo, que terminó en el 2015. Bueno, la Corte precisó varias cuestiones en esa sentencia. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que aseguren la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Cuarto, la prestación de este servicio público especial o esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Es decir, es el Estado el garante de la salud de los colombianos. Eso tiene que quedar en esencia claro, claro. Ahora bien, respecto de la definición de las coberturas del plan de beneficios, esa sentencia C-313 y la ley estatutaria definieron una cosa que es clave y que es importante. Todo está implícitamente incluido, excepto lo que esté expresamente excluido. Y ya saben ustedes que para excluir algo se requiere algo más que un simple decreto. Tiene que haber un concierto previo para ello. Esa sentencia T760, que es una sentencia hito y es trascendental para la salud de los colombianos, detectó unas fallas estructurales. Destacó que la incertidumbre sobre las coberturas de los antiguos planes obligatorios de salud, de los regímenes contributivo y subsidiado, que servían de justificación para que las EPS negaran servicios incluidos en este. Destacó que las diferencias entre los beneficios del plan obligatorio, del régimen contributivo y del subsidiado, que generaban una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda categoría conforme a su capacidad contributiva. Y tercero, los obstáculos y las demoras en el procedimiento de recobros de los servicios no incluidos entonces en el POS. Finalmente, el desconocimiento del principio de universalidad contenido en el artículo 49, todo eso, que era un mal estado de cosas, pues generó, digamos, ese llamado de atención. Se emitieron entonces 16 órdenes y a partir del año 2009 la Corte Constitucional tiene un grupo de personas que trabaja 24/7 para esta sentencia y provisionalmente podemos decir esto en estadísticas. De esas 16 órdenes generales, en un 17% los resultados fueron considerados significativos, lo que permitió calificar el cumplimiento en un nivel alto. En un 22% se ha identificado que las autoridades responsables adoptaron medidas conducentes para la superación de la problemática y acreditaron algunos resultados y entonces la Corte los ha calificado en un 22% como de cumplimiento medio. Y el 50% de los mandatos supervisados persisten en cumplimiento bajo, el 11% en incumplimiento general. Entonces ustedes verán que después de casi 15 años no todo es tan halagüeño, pero siempre con esto, y por eso a mí me gusta escuchar a gente joven. Al principio decían en el foro, en el panel de innovación, que existe como un imperativo, que es el de tener esperanza, el de al final no desfallecer y no decir que todo está derrotado. Por eso, perdóneme, yo miro. Digo, no sé si estoy sincronizado, creo que sí. Sí, desde la exposición de esa providencia, ya hace 17 años, la labor de seguimiento que adelanta la Corte ha impulsado avances en el sistema de salud que han favorecido las condiciones de la prestación de servicios de salud a la población colombiana, como la unificación de los planes de beneficios entre el régimen subsidiado y el contributivo en todos los grupos etarios, que fue adoptada finalmente en 2012, la eliminación de algunas causales de glosas en el proceso de recobro que obstaculizaban el flujo de los recursos del sistema, la garantía del derecho a la información de los usuarios sobre los derechos, los deberes y el desempeño de las EPS y el incremento en el porcentaje de afiliación de la población colombiana. Perdóneme. Cuando se expidió la T760, el catálogo de servicios estaba determinado en el MAPIPOS, Manual de Procedimientos, Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que fue expedido en el 94. Luego de tener un listado obsoleto de más de 14 años de antigüedad, los colombianos pasamos a tener un plan de beneficios actualizado anualmente,
lo cual en principio garantiza que sea congruente con el perfil epidemiológico de la población y se encuentre a la vanguardia de las tecnologías en salud. Gracias a la sentencia C-313 del 14 y la expedición de la ley estatutaria, hubo un cambio de paradigma en materia de planes de beneficios. Pasamos pues de un POS y unas zonas grises a un plan de beneficios en el cual todas las atenciones en salud están cubiertas, con excepción de lo que expresamente está excluido mediante un mecanismo técnico, científico y participativo. A ver, que yo ando como desincronizado. Hay unas falencias persistentes y unos retrocesos. Problemas de sostenibilidad financiera. La Corte ha reiterado, y yo creo que este es un punto crucial hoy día en esta discusión, que la demora tanto en el pago como en ejecutar las acciones que permitan superar la insuficiencia de recursos ponía y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el goce efectivo del derecho a la salud. Sobre el particular, la Sala de Seguimiento ha adoptado decisiones en dos clases de frentes. El primero, la financiación derivada de la UPC y lo segundo, lo correspondiente a lo que se ha llamado techos o presupuestos máximos. En lo que tiene que ver con la UPC se destaca el auto 875 del año 24, del cual se decretó como medida cautelar la inaplicación de normas que destinaban el 5% de la UPC para la operación de los equipos básicos de salud. Es decir, un poco para ponernos en el escenario, todos ustedes están en el sector y saben lo que significa recortarle un 5% a una UPC que ya está, al parecer, por lo que ha encontrado la Sala de Seguimiento, desfinanciada. Y eso lo dijo en un auto. Es posible que eso se demuestre que no es así, pero con los datos que tenemos, que además yo quisiera decir aquí cosas que hay que contradecir. El señor ministro dijo que era que nosotros sacábamos esos datos de los periódicos y de no sé dónde. No, hay 4 personas que trabajan en la Corte todos los días recogiendo la información de todos los frentes que le llega. Esto no nos lo inventamos, ni salió del sombrero del mago, ni de abajo de ningún escritorio. Estos son datos que vienen de fuentes oficiales para ello. Y con esos datos se llegó a la conclusión de que el cálculo está desfinanciado. Yo quiero que eso quede claro, porque es que la Corte tiene a veces muy pocos escenarios para conversar y para hablar. La Corte a veces tiene pocos escenarios para hablar y el señor ministro tiene todos los escenarios para decirlo. Y esto no es una contradicción con el ministro. Yo en mi vida he saludado al ministro. Así que yo no sé quién será. Lo que quiero decir es que esto es una labor judicial. Esta es una labor judicial. Y como labor judicial, yo les ruego que ahorremos los aplausos para que no nos convirtamos en un foro de este tipo, porque es que yo les quiero aquí entre paréntesis decir una cosa. Yo soy juez hace 38 años. No he militado en ningún partido, no he sido de ningún partido, no he trabajado en el gobierno, no he trabajado en el legislativo, solo he sido juez. Algún comentarista por ahí que lee mucho la gente dice que es que yo soy de la oposición. Yo soy de la oposición de los que se oponen a la Constitución, de esa oposición soy. Yo no soy de otra oposición. Yo de verdad les ruego, yo soy vehemente, pero les ruego cuando me aplaudo para que no crean que esto es un meeting y un evento. De verdad se los ruego de todo corazón. Porque yo no sé qué ya dirán los comentaristas después de que oigan esto que estoy diciendo. Entonces, se destaca ese auto 875 en el cual se decretó que no se podía detraer un 5% del cálculo de una UPC desfinanciada, porque eso contradecía 2 sentencias, la C978 y la C979 de 2010, solo por eso. Luego el auto 027 de 2025 en el cual se declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la UPC y se declaró la insuficiencia de la prima fijada en el año 2024. Se dispuso la creación de una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores para conversar sobre cómo calcular la UPC. Ustedes vieron hace como 20 días, emitimos una medida cautelar suspendiendo la configuración de esa mesa. ¿Por qué? Porque la hicieron como quisieron. O sea, yo no puede dialogar, tiene que interactuar con todos los sectores, con los pacientes, con las farmacéuticas, con los prestadores, con las IPS, para que haya de verdad un diálogo y una deliberación democrática. Uno no conversa con uno mismo.
Si uno se sienta a conversar con la esposa por la noche, con toda seguridad que después de algunos desacuerdos siempre estarán de acuerdo. Uno tiene que dialogar deliberar con las personas que tienen razones de falsación de mis teorías. Y en esa medida podemos llegar a algo. Uno no puede dialogar, hacer mesas simplemente para escuchar lo que uno quiere escuchar. En ese orden, el ministerio no ha avanzado en la separación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud. Ya vieron ustedes al señor que me antecedió. Sin datos científicamente construidos, es imposible construir un sistema de salud de la estirpe que fuera, sobre la base del seguro o sobre la base de la financiación pública como fuera. Entonces, ¿qué se detectó allí? Que no existe un mecanismo para constatar los datos reportados por las EPS con los que se calcula la UPC. Las frecuencias de uso de los servicios de salud registradas no son confiables. La información empleada para efectuar el cálculo en ambos regímenes ni es suficiente ni es de calidad. El ministerio tampoco demostró la suficiencia de la UPC. La sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Es necesario reevaluar la forma como se incluyen algunos factores en el cálculo, como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas, las inclusiones y el rezago existente en su valor. El auto 504 del 2025, en el cual la Corte adoptó otra medida cautelar y ordenó la suspensión de las sesiones de la mesa por 30 días, se concibió como un mecanismo participativo esa mesa para revisar y lograr la suficiencia de la UPC del año 24, componente clave en materia de salud cuando se trata de decisiones que impactan todos los afiliados del sistema. Encontró, sin embargo, que el riesgo de no garantizar la suficiencia de la UPC, ya que identificó que el desarrollo de la mesa estaba desconociendo la revisión de la insuficiencia de los rezagos de los años anteriores y los parámetros del resolutivo 3.1 del auto 007-2025. Este es un auto muy importante. Además, adicionalmente constató la afectación de la participación de los actores del sistema de salud. Observó falencias en la convocatoria y desarrollo de las sesiones de trabajo que podrían afectar el principio de participación efectiva en salud. Y aquí tengo unos datos que voy a tener que pasar por encima porque veo que el tiempo acosa, pero puede decirse que el tema de la financiación dentro del sistema general es de la más absoluta trascendencia. El concepto del CEPES, Centro de Pensamiento y Seguridad Social de la Universidad Externado, y la Corporación para el Desarrollo y Seguridad Social, CODES, en concepto de esos entes. La ausencia de claridad en los flujos financieros podría generar desabastecimiento, retrasos salariales y pérdida de confianza institucional. Eso lo dijeron el año pasado. Hoy día está probado, ¿sí? Pero además, en palabras de expertos, las interrupciones en el financiamiento sanitario han afectado desde cadenas de suministro hasta el pago del talento humano, debilitando la atención en primeros niveles y vulnerando la calidad. Esto está estudiado y hoy día está probado. Un documento de la Alcaldía de Mayor de Bogotá cita el caso coreano y advierte que una de las causas principales del colapso funcional fue la combinación de cambios institucionales apresurados con subinversión financiera crónica. Es decir, estamos transitando supuestamente a otro sistema y digamos, en eso no se mete la Corte. El Estado, el gobierno debe definir el mejor modelo de salud, pero tiene que tener en cuenta las transiciones. Eso allá en Corea llevó a una disminución en la calidad de los servicios y una sobrecarga del sistema hospitalario. Ya no es Corea, también es Colombia. Y esto está ocurriendo entre nosotros según un documento que ya les dije de la Alcaldía de Bogotá. Leo textualmente. Un artículo de El Tiempo destaca que ya se están generando efectos en la atención directa. Se reportan demoras en la entrega de medicamentos, interrupciones en la atención oncológica, así como falta de pagos a profesionales de la salud en distintas regiones del país. Según testimonios reconocidos, algunos usuarios han debido suspender tratamientos por desabastecimiento de insumos o por falta de autorizaciones que antes gestionaban las EPS, hoy en liquidación. Entre paréntesis, quiero decirles que la sala ha emprendido una actividad probatoria en todo el país con secretarías de salud, con direcciones territoriales, con procuraduría, con defensoría, para valorar cómo se ha comportado el sistema de salud después de 10 u 11 intervenciones a EPS. Supuestamente las intervenciones son para salvar el sistema y para mejorar el sistema, por supuesto. Entonces vamos a ver cómo es que el sistema ha mejorado o no ha mejorado a partir de la intervención.
Bueno, en este documento que digo, lo que está mostrando la Secretaría de Salud es que están en el colapso porque, por ejemplo, el desabastecimiento, pues lo que hace es colapsar el sistema de urgencias. El señor sin la insulina se vuelve un paciente de UCI. Yo no sé cuánto valdrá una dosis de insulina, pero sí tengo claro que un paciente de UCI vale como 1,5 millones diario. Yo supongo que con lo que a ese paciente le financian un año la insulina, financiarán un día de UCI. No sé si estoy haciendo cálculos un poco aquí tontos, seguramente, pero como que de esa proporción es según me han explicado. Es que como no tengo secretario, no sé dónde voy, a mí se me va olvidando esto. Bueno, ya dijimos que había fallas en la metodología de los techos máximos. A ver, yo miro mi tiempo. Voy ahí está, hasta. Bueno, de conformidad con la información disponible en la Corte, se continúa afectando el goce efectivo del derecho a la salud con la imposición de barreras administrativas. Esta situación se ve reflejada en el incremento de acciones de tutela. Este es un dato que es importante. En el año 2023 se interpusieron 197.225 acciones de tutela en materia de salud. En 2024 continuó la tendencia creciente. Se recibieron ahora 265.173 tutelas en salud. El 26%, es decir, 69.170 acciones de tutela corresponden a la referida pretensión. De acuerdo con las estadísticas de la Corte, a 31 de marzo de 2025 se habrían radicado ya este año 73.393 acciones, lo que significa que en promedio se están radicando 2.300 acciones más que en el año anterior. Aunado a las falencias que persisten, otros componentes del seguimiento han presentado resultados regresivos, como es el caso de la afiliación. En el auto 788-2024, la Sala declaró el nivel de cumplimiento bajo, esto es grave, de cumplimiento bajo de este presupuesto de la orden de cobertura universal. La Corte llamó la atención del Ministerio, pues advirtió un retroceso. Se pasó de una afiliación del 99% en 2021 al 96.5% en 2023. Eso es 2.5%, pero el número de personas es mucho. Son 1.305.387 residentes en Colombia que no contaron con acceso inicial al sistema de salud en 2023. Eso es grave. En esa medida, le ordenó al MinSalud implementar medidas que aumenten el porcentaje de afiliación reportado en 2023 hasta que llegue por lo menos al 99% y ampliar progresivamente la cobertura en salud de la población residente en el territorio nacional sin retrocesos de ningún tipo y verificar el posible subregistro de afiliados en Bogotá y la veracidad de los datos en Cundinamarca y tomar las medidas necesarias, entre otros. Unas cuestiones finales. De cara a la mirada constitucional del derecho a la salud, es preciso destacar que la aprobación de la Ley 1751 de 2015 constituye un gran logro de la jurisprudencia constitucional, como quiera, que el legislador materializó la línea consolidada desde el 2003, reconociendo además los elementos del derecho a la luz de los requerimientos propios del ámbito internacional. Es innegable que tanto el exhorto atendido en la sentencia C-252 de 2010 como la expedición de la sentencia T-760 de 2008 y sus autos de seguimiento fueron un impulso importante para agregar a la agenda pública la discusión sobre la fundamentalidad del derecho y las necesidades del sector, la cual finalmente propició con la creación de la Ley 1751 de 2015, la Ley Estatutaria de Salud. Sin embargo, y esto siempre es importante decirlo, un profesor mío decía que la parte más fácil de las reformas es la hechura de las leyes. Sí, contratamos unos buenos abogados, ustedes han visto que hay abogados muy importantes ahora que hacen unos decretos y unas leyes muy importantes y muy buenas, y eso pues no cuesta casi nada, eso se hace facilito.
El problema de la resolución de los problemas no es la hechura de la ley. Tenemos abogados muy buenos y hay unos muy buenos y muy doctos. El problema es la realidad, la capacidad de transformación de la realidad. La sola expedición de normas no genera la satisfacción de las órdenes generales del fallo estructural, toda vez que tales medidas no cuentan con un efecto útil si persisten las barreras de acceso a la atención sanitaria o los problemas de corrupción en las áreas del sistema. Aquí nos mostraban, como le parece, hasta una cita médica ya se puede vender y por eso las startups que tienen que ver con la innovación no funcionan, porque alguien tiene un negocio. Y ya vieron ustedes algunos delincuentes en la picota ahora con televisores de 50 pulgadas, whisky a granel y todo lo que quieran. Es decir, si el sistema penitenciario pues, tiene precio, pues para los delincuentes es muy bueno porque están protegidos, la seguridad se las presta el Estado y el negocio se sigue desarrollando porque tienen un gran call center en su... Entonces, si la corrupción en Colombia sigue siendo lo que hasta hoy es, que es transversal a la política, a la justicia, a la administración, a todo. Este país no tiene ninguna solución, ninguna posibilidad de cambio si nos sigue gobernando, si esto sigue siendo atravesado por la corrupción. Y no digo el gobierno, por todos. Es decir, si alguien quiere un peso más que no se merece, entonces no hay futuro. Y no lo hay en la educación, no lo hay en las carreteras, no lo hay en la salud, no lo hay en la justicia. Porque si la corrupción, si todo el mundo tiene precio, es porque nadie tiene valor. Y una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Si todos tenemos precio, entonces no tenemos valor. Y el sistema de salud ha sido víctima de la corrupción. Los responsables de la política pública en salud, las entidades de control y vigilancia, la sociedad civil, deben continuar trabajando para superarlas y poder garantizar en forma real el derecho fundamental a la salud. Todo el mundo se pregunta en el mundo, ¿qué diablos hace una corte metida en el sistema de salud? Eso es de la política pública. La corte no tiene nada que estar haciendo en el tema de la salud. Pero ay, si la corte no estuviera metido en el tema de la salud. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo anterior, el primer asunto hacia el cual se deben enfocar los esfuerzos es en el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de todos y cada uno de los actores. No existe justificación para que se niegue la prestación de servicios cubiertos por el PBS. Para la Corte, el Estado deja de proteger el derecho a la salud cuando permite que la mayoría de violaciones sean claros y respetos a dicho derecho, en los que se obstaculiza a las personas el acceso a servicios contemplados en los planes obligatorios de salud ya financiados. Quisiera concluir también, ir concluyendo. Si lo que se pretende en el sector salud es la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, es necesario que las EPS e IPS presten un servicio en condiciones de disponibilidad, oportunidad, calidad e integralidad a los usuarios, que la ADRES ejerza sus funciones de forma oportuna y eficiente, que la Supersalud ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control, que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía en ejercicio de sus competencias adelanten las investigaciones pertinentes, que el Ministerio diseñe e implemente las medidas necesarias para superar las barreras ya identificadas. En esa primera fila donde hay algunos de ustedes están ahora, tendría que estar todo el gobierno, el ministro, los viceministros, el superintendente, escuchando las reflexiones de la gente que está lidiando con el sistema de salud. Entiendo que no hay ninguno y eso es grave, porque si no hay capacidad de escucha, tampoco hay voluntad de reforma ni de avance. El problema es que si fuera un ministerio como, yo no sé, el de transporte, pues no habría carreteras y el transporte se frustraría. El problema del sistema de salud es que la ineficiencia se cuenta con muertos y eso sí es grave. Eso sí es grave, porque lo otro es atraso. Bueno, ahí iremos avanzando. Sin embargo, difícilmente se alcanzará el objetivo de una salud completa si no se tiene presente que en todas y cada una de las medidas y acciones que se realicen, el fin es contar con un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Además, si no se comprende que la demora en los pagos y en la implementación de medidas que permitan superar la insuficiencia de recursos, no solo se pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS, sino el goce efectivo del derecho a la salud
de los afiliados al sistema, como lo ha reiterado la Corte. No se puede desconocer que el papel de la jurisprudencia constitucional ha sido fundamental en la mejora del sistema de salud y en la evolución en materia prestacional y financiera, por virtud del acompañamiento que efectúa la Corte. Sin dudas, el sistema de la década actual es superlativo a lo que existía en los 90. No tenemos un gran sistema de salud. De hecho, creo que no hemos tenido un buen sistema de salud, pero podemos tener uno peor. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Sí? También debemos reconocer como sociedad el marcado retroceso que en los últimos años hemos presenciado, el cual se refleja en la insatisfacción generada por el funcionamiento del sistema de salud. Son innegables, como se muestra en medios de comunicación y en las acciones de tutela que a diario recibe la Corte, los graves problemas que atraviesa el sector, tales como la congestión en las unidades de urgencia, la crisis de la dispensación de medicamentos por los problemas financieros de EPS e IPS, el desabastecimiento de medicamentos esenciales y para el tratamiento de enfermedades crónicas, la falta de oportunidad en asignación de citas y en general una atención que no corresponde al trato digno que debe darse a los usuarios del servicio de salud. En todo caso, y ahora se acabó, ciudadanos y jueces, más allá de nuestros roles, debemos estar seriamente preocupados, porque ya no se trata de una narrativa, de un chisme de calle, acerca de una supuesta pretensión de estrangular el actual sistema, que con sus múltiples fallas ha funcionado y sigue avanzando para lograr algún día el mayor grado de salud posible en los términos pues, del sistema interamericano. ¿Y esto por qué lo digo? Alguien me ha refutado diciéndome que yo, ¿por qué hablo de estrangulamiento? Y eso es una narrativa. Pues bien, el señor ministro de Salud y Protección Social, a la sazón en funciones de presidente de la República en Neiva el 13 de mayo de 2025, presidente en funciones, expresó lo siguiente, y abro comillas y tengo pues la cita al pie de página, eso está en YouTube, o sea, no está transcrito, es una imagen. Dice esto, abro comillas, la quebrazón más grande de toda la historia. Entonces los tenemos en cuidado intensivo a las EPS ahí para que salga la reforma. Bueno, luego salieron a desmentir que eso es descontextualizado y tal, y no sé qué. También cito pues la fuente donde en la silla vacía se estudia y se muestra que el contexto sí es ese. O sea que hay una pretensión deliberada. Luego, quizás ya no es algo que se pretenda ocultar, ya no se pretende ocultar, sino que deliberadamente se expresa como una forma de conducta oficial, dado que somos jueces, juristas, profesores de derecho. De verdad que sí hemos de manifestar nuestra más profunda preocupación. Es la vida de millones de personas que se ha puesto en riesgo sin que puedan observarse mejorías, como atrás se ha clarificado con cifras. Frente a esto, o sea, el 50% de lo que dijimos en 2009 no se ha cumplido. Frente a esto, ¿qué es lo que cabe decir, señoras, señores? Que las personas debemos seguir confiando en los jueces y que deben activarse todos los mecanismos a su alcance para no morirse. Cada quien habla de lo que sabe. Los jóvenes de la innovación y de la tecnología hablaban ahora de cómo por medio de la tecnología podemos ayudar a mejorar el sistema, y seguramente las IPS y sus innovaciones también aquí tuvieron espacio, y las farmacéuticas tal. Bueno, pues los abogados también hablamos de las cosas de las que a veces creemos saber. Es una lástima que el sistema judicial esté colapsado por el número de tutelas y desacatos de acciones de tutela. Aquí importa, a un juez le ocupa más trabajo resolver el problema de un acetaminofén negado que un homicidio. Y el señor tiene que poner en segundo lugar el homicidio para tramitar la tutela, porque así se lo manda la Constitución, tiene 10 días para hacerlo. Y eso tiene prelación sobre el asunto laboral, el de linderos, el testamento, el contrato. Dije el homicidio también. Esto no solo no ha mejorado, sino que exige cifras desesperanzadoras. Ya vimos el número de tutelas solo en salud. No hablemos del derecho de petición, del derecho al acceso a las pensiones, entre muchos otros. Y somos los jueces y la justicia los que tenemos que ofrecer una voz de confianza
a los usuarios del sistema de salud. Triste la democracia, donde todo se judicializa, donde todo el mundo amenaza con que va a la tutela y donde todo el mundo dice que lo va a denunciar al otro día. Es triste porque a veces se cree tanto en los jueces y los jueces o no son capaces de hacer tanto, ya no tienen tiempo o no quieren o no están capacitados. Se ha judicializado la vida de relación. Todo el mundo quiere ir donde un juez porque el otro me miró feo, me dijo que yo tenía amante, el otro, bueno, en fin, hace demasiado ruido en la fiesta y todos queremos ir donde un juez. Bueno, tanta confianza en los jueces y seguramente ninguna confianza en los jueces. Ya lo dije, la acción de tutela sigue siendo la herramienta para la falta de citas médicas, el instrumento para lograr que los medicamentos se entreguen, la forma como los procedimientos tienen alguna esperanza. Debo decir que las barreras de acceso siguen estando al orden del día y lo digo aquí entre nos. Yo soy usuario de la acción de tutela y una persona de un mostrador me dijo que le tenía que llevar la historia clínica y nosotros desgarrándonos las vestiduras haciéndoles que una sentencia sobre la data, sobre datos privados, semiprivados y públicos y a qué es lo que no tiene acceso la gente. Y si usted le pide la historia clínica, si usted pide, no sé, una historia clínica, pues no se la van a dar, no se la pueden dar, porque es que hace parte de los datos privados. No, la señorita del mostrador me pedía la historia clínica para saber si me podían dar el medicamento. Hágame el favor, hágame el favor. Y nosotros haciendo sentencias de 500 páginas explicando lo que es el habeas data, pero no, ya cualquier señora del frente del mostrador le pide a usted la historia clínica. Y no digo la EPS, pero ya ustedes, es una de las intervenidas. A la mano las personas tienen acciones contencioso-administrativas. Y en esto quiero terminar. La tutela, sí, lo que está al orden del día y a la mano lo podemos hacer todos. Pero no se les olvide a los colombianos, y hablo para los colombianos más que para ustedes, para la gente que nos sigue por las redes y por streaming y no sé qué. Hay acciones contencioso-administrativas para demandar indemnizaciones y reparaciones si su salud se ha perjudicado por cuenta del servicio ineficiente que usted recibe. Hay lugar a acciones de ese tipo. Pero hoy yo quiero ir un pitico más allá. Aquí decía yo hace un minuto que todo el mundo habla un poco de lo que sabe y yo un poco de lo que sé. Es que yo he sido juez penal 30 años de mi vida, magistrado penal. Hay que decir algo más. En el derecho penal se habla de los deberes de garantía o del deber de garante en los delitos de omisión. Y ya explico eso un poco en cristiano para que todos entendamos. En palabras simples puede decirse que el garante de la buena salud de los colombianos es el Estado, que para el caso lo representa el ministro de Salud en esa cartera. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, las EPS, las IPS, pero fundamentalmente el garante, si es un sistema público, es el ministro, el ministerio. La omisión impropia en derecho penal básicamente se explica como la posibilidad que tiene un fiscal o un juez de concluir que alguien ha causado un resultado, por ejemplo la muerte, y por ello imponerle una pena si tiene la obligación de evitar ese resultado. Como el caso de un salvavidas, aquí lo pongo claro, un salvavidas en una piscina que lo contrató el dueño del hotel para que esté de salvavidas, y el salvavidas se dedica a chatear con la novia por el WhatsApp y se le muere un niño. ¿Quién es el responsable de la muerte del niño? El salvavidas, porque tenía la obligación de evitar el resultado muerte del niño en la piscina. ¿Está claro ahora sí, cierto? Ya todos somos magísteres en derecho penal. Bien, así las cosas. La pregunta que les dejo es esta. Frente a las enormes tasas de muerte por desabastecimiento de medicamentos, falta de atención en clínicas y hospitales por carencia de personal, de insumos, muertes por carencia de un procedimiento médico-quirúrgico y la afirmación de que entonces los tenemos en cuidados intensivos a las EPS ahí para que salga la reforma, o sea, una confesión. ¿Qué deberían hacer las personas ahora vestidas de luto cuando se enteren que quizá la pérdida de su ser querido quizá tuvo más razones que su mal estado de salud? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias.